Buenos días, familia. Gloria a Dios por esos buenos administradores. Es una bendición. Es verdad, miren, el mejor economista es nuestro Dios. La economía que Dios estableció desde el principio, nadie la puede invalidar ni cambiar. Él hizo lo mejor. Ayer escuchaba un programa, introduzco un poquito de esta charla. Ayer escuchaba un programa con mi esposo y había una tertulia. ¿Por qué las personas últimamente no quieren tener hijos? Hay jóvenes que decidieron no tener hijos, definitivamente. Entonces estaban hablando que algunos consideraban que para no sé cuántos años, dentro de un tiempo, los hijos y las personas que viviesen de más iban a consumir más oxígeno. Entonces, que como los animales, como las vacas que hacían esa similitud. Y que por eso ellos habían decidido no tener hijos. Punto. Y decía yo, eso es un modelo de aquí abajo que va en contra del modelo y el diseño de Dios, porque lo primero que Dios estableció fue la familia. Y en la familia y en ese cuerpo es donde sanan las personas. Es en la familia donde podemos aportar, escuchar o ser quienes necesitemos en determinado momento de esas personas que componen nuestra familia. Así que el diseño de Dios es permanente. Así la ideología de este mundo quiera ir contrario a lo que Dios ha establecido, pero nada lo puede invalidar. Amén. Nada. Amén. Esa es la fe, esa es la convicción. Eso es lo que Dios nos permite. Estar atentos a esa palabra de Dios, a esa economía. Organizo un poquito atento. Bueno, familia linda, ¿cómo estamos? Bendecidos. ¿Quién no está bendecido? A ver, ¿quién? ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos, gloria a Dios. Padre mío, si el listón está alto, el Señor ha dado una palabra, lleva 2, 3 semanas, 4, no sé cuántas, pero desde que comenzamos el Señor nos ha ido llevando a mano. El Señor nos ha ministrado. El Señor nos ha ordenado. El Señor está ordenando su casa. Sí, Señor. Y la mía. Entonces Dios está estableciendo un orden poderoso. Así es. No importa, miren, hablaba el pastor Tomás de la condición. No importa dónde está su condición, dónde se ve en este instante. Lo importante es la posición desde la cual usted y yo estamos gobernando. Amén. Y esa posición es la de Cristo. Estamos en Cristo. Y eso tiene que ser la mayor garantía para nosotros como hijos de Dios. Es la mayor garantía. Mire, la palabra de vida se va haciendo realidad. Y cuando usted y yo entendemos que el reino de Dios es primero, entonces cuando ese pensamiento se hace verdad en nuestra mente y en nuestro corazón y lo vivimos, el resto se va añadiendo. El resto viene. El resto es añadido por el poder de Dios. Me gustó mucho la palabra que impartió el pastor Alejandro el día domingo. Fui altamente bendecida, gloria a Dios. Y sabemos que esa palabra ha sido procesada en el corazón de él como hijo. Y luego la ha traído, porque eso es lo que hace Dios, trabajar en los corazones para que luego podamos impartir a otros. Y esa es una gran bendición. Nosotros no actuamos en un modelo jerárquico, porque la jerarquía a veces se utiliza para bien propio. La jerarquía a veces la utiliza el hombre para bien propio. Nosotros estamos trabajando para el Señor bajo un modelo de ¿cómo? Ministerial. Somos un equipo. Los unos somos miembros de los otros.
necesitamos del cuerpo, necesitamos de la vida del cuerpo, porque si no hay cuerpo, ¿a dónde se va a predicar? ¿A dónde se le va a entregar la palabra de vida? ¿A dónde? Y eso es lo que esta actitud que han tomado estos jóvenes, porque muchas veces no entienden lo que están haciendo, están corriendo. Y una cosa es la iglesia antes de la pandemia y otra es después de la pandemia. La iglesia, después de la pandemia, hemos quedado perezosos, diga perezosos. Perezosos. Todo no lo pensamos. Ojalá todo fuera por Zoom. Pero ¿sabe qué se necesita? Esto. Mire, venga, pastor, denme un abrazo. Aquí usted no tiene la mano. Esto se necesita. Esto, ¿sabe? El ser, podernos tocar, podernos abrazar, podernos impartir el afecto fraternal. Eso es lo que necesita la iglesia. Y saben que Dios está preparando a sus hijos para entregar la palabra día a día, pero hay veces que la palabra queda servida a la mesa. ¿Y dónde están los comensales? ¿Y dónde está el hambre de Dios? ¿Y dónde está todo lo que necesitamos? Pero la primera necesidad tiene que ser Él. Él. Si Él no es primero, el resto no será añadido, sino en el tiempo donde usted esté sudando únicamente. Pero cuando su labor es bendecida por Él, es otra cosa. Ahí hay seguridad, ahí hay amor, ahí hay confianza, ahí hay bendición. Y bueno, vamos a Juan 1:14. Voy a retomar un texto de hace un mes. Y dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, Dios se dio a conocer a través de su Hijo. Usted y yo le conocemos. Es más, somos morada de Él, morada de justicia. Y la palabra en Juan, ese habitó y se hizo carne, les contaba que era una hipóstasis, se formó la hipóstasis. ¿Qué quiere decir eso? Una unidad indivisible entre el cuerpo y el espíritu. Así que ahí se podrían cumplir muchas palabras, como ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu espíritu? Si voy a lo alto, allí estás tú. Si voy a lo bajo, allí estás tú. O como Romanos 8:28, nada nos separará del amor de Cristo. Nada. Porque es que usted se puede enfadar, usted se puede retirar, usted puede decir, no quiero más, no puedo más. ¿Por qué? Porque la aflicción a veces nos golpea de una forma tan fuerte que sentimos que las fuerzas ya se nos están acabando, que no podemos. Pero aunque no podamos, ese espíritu vivificante que está dentro de nosotros nos ayuda a continuar, nos ayuda, nos da el impulso por el poder de su espíritu, porque es el poder del Espíritu de Dios el que nos capacita para avanzar, el que nos ayuda a encontrar el camino correcto cuando necesitamos transitar. Y esa unidad indivisible es algo de Dios y es por el Espíritu, no es suyo ni es mío. Es algo que recibimos por la gracia. Diga gracia.
La gracia de Dios en nosotros. Esa gracia que no entendemos, esa gracia que a veces no podemos entender. Porque la gracia es cuando la palabra se hace realidad en su vida. Usted abraza esa palabra y sabe que no es una palabra de teoría, sino que es una vida. Y la vida es la que nos sostiene, la vida es la que nos levanta, la vida es la que nos sustenta, la vida es la que nos ministra, la vida es la que nos enseña, la vida es el todo. Y ese todo tiene que ser un referente para nosotros. Así que cuando estemos afligidos y ya no podamos más, porque yo he pasado por ahí, donde le digo no puedo más, si no me ayudas a continuar no puedo, no me dan las fuerzas. Pero el Señor hace su obra perfecta, porque Él conoce nuestros tiempos, nuestros días. Y es una bendición poder entender, diga, la obra de la cruz, la obra de la cruz, esa obra poderosa, esa obra que solo pudo cumplirla uno. Y la palabra hoy dice, rindiendo el corazón a Cristo, el fruto es seguro. Ese es el título de la palabra. Rindiendo el corazón a Cristo, el fruto es seguro. Pero ¿qué es rendir ese corazón? ¿Cómo hacer? ¿Quién se rinde en una pelea? ¿Quién se rinde en un proyecto? ¿Quién se rinde en algo? Alguna vez hemos tenido que rendirnos. Y es reconocer que el oponente o la persona que está al frente es mayor, es mejor, lo porta todo. Entonces, si nosotros entendemos que tenemos que someter lo que somos a la vida de Cristo, el fruto está asegurado. ¿Cuántos quieren dar fruto? Amén. Amén. Yo quiero ser fructífera. La palabra me lo dice. Y yo tengo que creerlo. Yo soy fructífera. Diga, nosotros somos fructíferos. ¿Por qué? Porque la palabra lo dijo. El Señor lo dijo. Y eso tiene que ser una verdad en nuestra vida. Amén. Y tenemos que creernos las verdades eternas. A alguien instruí estos días y le decía, hay verdades eternas. Hay verdades que nos direccionan, nos corrigen. Hay verdades que Dios utiliza para centrarnos en el fundamento y que entendamos el fundamento y sobre quién estamos fundamentados. Y nosotros tenemos que ser, diga, atentos a la palabra. Mire, el oír la palabra con entendimiento ya es un paso, se abre el oído, pero el oír la palabra con inteligencia ya es un paso mayor. Y el colgarnos de los labios de esa palabra que está hablando, que es Cristo, nos preserva, nos guarda, nos guía, nos somete a una realidad diferente. La realidad de Cristo es diferente, es una atmósfera superior. Es donde usted y yo no podemos ver si no es por los ojos del Espíritu y cuando se nos revela, porque de resto todo lo vemos lejano. Es natural si observamos lo que hay aquí abajo. Pero cuando los ojos del Espíritu son abiertos, nosotros podemos ver mucho más allá de lo que contemplan nuestros ojos. Y esa es una bendición. La vida y el anhelo de los hombres siempre es querer sentirnos aprobados en todo. Creemos que lo hacemos bien todo, ¿o no? ¿Hay alguno que tenga alguna excepción aquí? Nosotros nos aprobamos a sí mismos. El hombre se aprueba a sí mismo. El hombre cree que todo lo está haciendo bien, hasta que el Señor le concientiza, hasta que el Señor establece esa medida para que entienda que no lo estamos haciendo bien, por lo menos como Él
tiene determinado que lo hagamos. Solo el Espíritu de Dios nos puede guiar, porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y cuando el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, Él hace las veces de guarda, de guiar, de ministrar, de hacer que esa luz que es Cristo alumbre nuestro caminar, que podamos entender ese camino, a donde vamos a dar un paso seguro. Y nos hemos equivocado tantas veces, que a veces cuando Dios nos está mostrando la verdad y la realidad, nos da temor dar ese paso. Pero el Señor quiere que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque de ahí emana la vida. Porque no es porque el hombre se sienta perfecto. Yo estaba estudiando un poco el carácter del hombre, que a veces nos sentimos perfectos. Y a veces que nos dicen o nos hacen noticia, nos notifican de algo que estamos haciendo incorrectamente. Usted y yo no vemos correctos. Pero cuando el Espíritu de Dios está hablando, es necesario escuchar, es necesario atender, detenernos, hacer un alto para poder ser redireccionados. ¿Por qué? Porque el Señor quiere guiarnos a buen lugar, que lleguemos y que cumplamos el propósito para el cual Él nos lleva. Porque estamos por propósito. Hoy estamos aquí por el propósito de Dios. Amén. Estamos convocados por el Espíritu de Dios para ser direccionados. Y si entendemos, podemos llegar. Amén. Y si aplicamos, mucho mejor. Amén. Porque el tiempo es más rápido. Amén. Si aplicamos, la palabra misma es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Y así podemos ver y caminar tranquilamente y además confiado, ¿no? Y quiero decirles que el Señor se comprometió de tal forma con nosotros, diga, con la humanidad, porque eso fue a la humanidad. Se comprometió de tal forma que envió al Hijo a cumplir el propósito. ¿Y el Hijo a quién envió? Amén. ¿Y el Espíritu Santo a quién guía? A la iglesia. El Hijo envió a la iglesia y nos dio el ayudador, que es el Espíritu de Dios que nos guía, que nos enseña, que nos ministra. La iglesia primitiva cumplía el propósito hablando de persona a persona. La iglesia primitiva era efectiva porque no tenían temores. Los temores eran ya de ellos, pero no de hablar la palabra. La iglesia no tenía tanto rudimento en su momento y no tenía tanta parafernalia y tantas cosas. Y yo creo firmemente que Dios está sacudiendo los templos de hombres para trabajar en el templo de su morada. Amén. La morada de justicia, esa morada que Él estableció, es la que Él está levantando todos los días. Y ahí estamos nosotros, en estas moradas todos los días. El Espíritu de Dios está trabajando y ahí se cumple la palabra: el que temprano me busca. Pero ese temprano no es medida del tiempo. Amén. Es temprano en obedecer, en escuchar, en entender que esa palabra quiere guiarnos, que esa palabra nos quiere llevar a buen puerto. Pero ¿cuántas veces nosotros realmente atesoramos la palabra? Miren, hace muchos años aprendí como mitomas a escribir. Ahora no escribo sino notas, pero tengo el conocimiento allí y la palabra que Dios suelta cada vez, porque sabe que está soltando la riqueza del reino.
para que podamos avanzar. Porque cuando Dios instruye a través de un hijo, esa palabra sale con autoridad. Y esa autoridad hace que usted y yo identifiquemos que realmente es Cristo el que está hablando. Cuando un hombre habla se entiende. Cuando un hombre habla se le escucha. Cuando un hombre habla, por muy hermoso y por mucha homiletia que tenga, se le entiende que es el hombre. Pero cuando usted escucha a Cristo, cuando nosotros escuchamos a Cristo, ese corazón es quebrantado. Ese corazón es movido del lugar donde está. Ese corazón ya no tiene la estructura de hombre, sino que se somete a la obediencia del Padre. Y solo Dios es la única fuente de vida eterna, no hay más. Amén. Solo Dios es la única fuente de vida eterna. ¿Y dónde la estableció? En su Hijo. Y en el Hijo es donde se cumplió todo lo que el Padre había hecho, había planeado desde antes de la fundación del mundo. Porque nosotros no somos casualidad, nosotros estamos por propósito. Es más, la palabra dice que fuimos conocidos antes de la fundación del mundo, fuimos elegidos según la presencia de Dios, dice Pedro. Y esa presencia de Dios es la que nos conoce, nos guía y nos ayuda todos los días. Porque a Dios nada le ha quedado fuera de su economía, fuera de su manejo, fuera de su gobierno. Y nosotros tenemos que entender que si andamos con Él, estamos seguros. Y que además vamos a ser fructíferos. Porque nos van a hacer hablar la palabra, nos van a hacer hablarla, decirla, no importa si aún no lo haces. Yo pasé mucho tiempo, tenía un conflicto interno. Yo le decía al Señor, ¿por qué yo no puedo hablar? ¿Por qué no puedo decir? Pero resulta que hay momentos en los cuales Él habla a través de mi vida sin que yo abra la boca. ¿Por qué? Por el testimonio. Porque es que el testimonio de vida, nadie, usted puede aparentar, pero el testimonio es otra cosa. Y déjeme decirle que el que esté en aflicción no quiere decir que no tenga testimonio. Está antes verificando ese testimonio de vida. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros. Y si Dios está trabajando en nosotros, es porque Él quiere que el fruto llegue pronto. Y ese fruto está ahí. Pero ¿qué decía el pastor? Había que pasar la hoz, ¿no? Pero el fruto ya estaba maduro. Entonces hay que mirar que no se vaya a romper. Pero también hay un fruto que aún está saliendo. Y otro fruto que ya ha podido caer a tierra. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos tan ensimismados que no nos damos cuenta muchas veces lo que está pasando según el tiempo de Dios. Estamos viendo nuestro tiempo, pero Dios ve todo el marco completo. Entonces vamos a una historia muy bonita. En Lucas 19, vamos a ver primero el 1 al 4. Porque el Señor siempre, dentro de su omnipresencia, aunque Él estaba en carne, Él no perdió su divinidad. Él solo renunció a ella, pero Él participaba de esa divinidad. Estaba sometiendo su alma a aflicción para que usted y yo fuésemos aprobados en Él. Pero Él entendía lo que había que hacer según el propósito. Y el Señor pasó por Samaria. Recuerdan que el Señor pasó por Samaria, ¿no? ¿Y qué dijo? Que le era necesario ¿qué? Pasar. ¿Por qué? Lo vimos estos días con las mujeres. La pastora Diana volvió a recordar el tema, donde decía que era necesario, y cuando Dios dice que es necesario, es porque ese tiempo está preparado, diga, está preparado. Así que si a Dios le fue necesario en Cristo pasar por ahí, era porque había una mujer que Dios iba a liberar y esa mujer iba a salir a ser la primera ¿qué? Evangelista, la primera testigo en Samaria. Y a veces solo nos quedamos con los textos, pero si profundizamos en el contexto, ¡guau!, todo lo que nos regala el Señor.
Y luego el Señor pasó por Jericó, una ciudad con muchas plantaciones de árboles que olía en las ciudades de alrededor, se olía la fragancia de Jericó. Y el Señor iba de camino ¿a dónde? A Jerusalén. ¿A qué? A encontrarse con la cruz, a terminar su tiempo aquí en la tierra, a cumplir el propósito. Pero mientras tanto el Señor pasó por un lugar, pero ¿le era qué? Necesario. Y ahora lo vamos a entender por qué. Porque vamos a Mateo 19 del 1 al 4, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿qué era? Jefe de los publicanos y rico. Y un publicano era el recaudador de impuestos, pero además eran impuestos abusivos y había extorsión. Trabajaba para Roma, pero ¿qué hacía? Bobo no era, él sacaba lo de Roma y para él. Entonces era rico en gran manera, pero este hombre era consciente que necesitaba algo. Diga, necesitaba algo. Necesitaba poder ser acepto de nuevo delante de las personas, delante del pueblo, y también participar de la casa de Dios. Y esa necesidad, mire, cuando usted y yo llegamos en ese momento donde Dios permitió que alguien nos compartiera, había una necesidad que no identificábamos, no sabíamos ponerle nombre, yo no lo entendía, pero había algo que me impulsaba a continuar, a buscar, una búsqueda interna que ni siquiera identificaba. Pero el Señor sí, el Señor conocía la búsqueda que había en este varón. Y este varón, tiene que haber una revolución muy fuerte con el nombre del Señor Jesús, por las obras, por los milagros, por todo lo que estaba haciendo, que la ciudad era grande. Esta era la ciudad que Dios le había entregado a Josué, pero la perdió cuando murió. Y esa ciudad cayó en manos que Dios no quería. Y Dios dijo: y el que restaure Jericó llevará su sentencia. Y hubo uno que le restauró, pero se llevó su sentencia. Así que ya estaba libre. Y en este tiempo donde ya estaba actuando el personaje de Zaqueo para ser ejemplo, ya era una ciudad libre, pero oprimida por el hombre, oprimida por el gobierno romano, oprimida por los publicanos, porque este era un jefe de los publicanos. ¿Qué tal? O sea que él dirigía al grupo al grupo, y el pueblo los odiaba. ¿Por qué? Porque ellos eran usureros. Diga, usureros. Usureros, ellos comían del pueblo, y si el pueblo no podía pagar, le quitaban sus viviendas, le quitaban sus pertenencias. Entonces, ¿quién los iba a querer? El Señor y la mamá. ¿Qué más? ¿Ah? Si no le cobraba impuestos a la mamá. Eso no lo detalla el texto, pero detalla es lo que él hacía. Entonces, por eso era aborrecido. Diga, aborrecido. Nosotros teníamos una forma de vida que no era para nadie agradable, porque la palabra dice que no hay justo ni aún uno. Así que quien no cojeaba de una parte, cojeaba de la otra, pero no era justo. Diga, no era justo. Yo no era justa antes de Cristo. Ninguno era justo antes de Cristo. Ninguno, por muy bien que hiciera. Pero por eso el Señor vino y quitó ese velo de nuestras vidas para que entendiéramos. Y Zaqueo estaba ahí. Y dice
el siguiente. Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Pero miren, él no se quedó ahí. No nos podemos quedar en la dificultad. No nos podemos quedar en el no puedo. Es que no sé cómo hacerlo. Es que no sé qué hacer. Porque ¿sabe qué? Para todos es la gracia. Para todos es el amor. Para todos la mesa está extendida. Está servida. Y él dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él ya sabía que Jesús venía a ese lugar, pero él no solamente él, todo el pueblo, y era una ciudad con muchos habitantes, y todo el pueblo sabía que Jesús iba por ahí. Pero vamos a ver la diferencia entre Zaqueo y el pueblo, porque mire, Zaqueo no sabía, pero había una experiencia que le iba a transformar su vida, que le iba a transformar de tal manera que no volvería a ser el mismo. A él no le importó hacer algo que para muchos estaba por debajo de la dignidad de la imagen de un hombre rico, un hombre con una economía estable, pero también con una figura que lo odiara, pero una figura que todos lo conocían. Y de autoridad, sí señora. A él no le interesó eso. ¿Y sabe qué? Esto nos enseña que a nosotros no nos debe de interesar la imagen que tenemos delante de los hombres. Nos debe de interesar lo que Dios ve de nosotros. Amén. Así es. Porque si lo que ve Dios de nosotros es bueno, la imagen delante de los hombres irá siendo transformada, renovada. ¿Por qué? Porque la vida fluye de nuestro interior, porque la vida fluye de esos momentos de comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu de Dios. Y si hay ese momento de comunión, tiene que haber transformación. Entonces este hombre no se quedó allí, él no se quedó pensando, no, me da pena, ¿qué hago? No, yo qué quiero hacer, no es que me van a decir, no es que, ¿qué dirán? No, él subió, porque él reconoció que era la oportunidad que tenía. Entonces Zaqueo se despojó de su imagen, de esa imagen que a veces a muchos les cuesta. Les cuesta. Sí, señor. Hay gente que le cuesta la imagen, que le cuesta el que dirán, que le cuesta, no, yo no voy allá porque no, tal vez no me escuchan, no quiero, no. Y se llena usted de no. Cuando el Señor le está diciendo, obedezca, confíe, avance en el proceso, avance en el tiempo. Y el Señor dice, este texto no lo pasé, pero lo voy a leer, dice en Marcos 10:15, de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Pero Zaqueo se hizo ¿qué? Un niño. Porque ustedes y yo de adultos ya no los pensamos para subir a un árbol, ¿o no? Ya no lo pensamos, ya es una dificultad. Pero un niño obedece. Este hombre no se puso a pensar en nada, él subió, él quería ver a Jesús, él quería ver quién era Jesús, qué era lo que hacía, porque llamaba tanto la atención, qué era lo que le palpitaba en su corazón para ver a este hombre. Pero él no sabía que él ya era conocido por ese Jesús al cual él estaba buscando. Él no entendía que Jesús se había desviado para ir a buscarlo, para transformarlo, para ministrarle, para enseñarle. ¿Y qué dice el texto del 5 al 6? Miren, el Señor se invitó a la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo no nos creemos dignos, aunque hemos sido justificados. El Señor tiene que empezar a buscar
cómo llegarnos, cómo hablar, cómo entrar, cómo decir, cómo perforar en ese corazón de piedra para poder entender. Y el Señor se invitó a la casa de Zaqueo y le dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. ¿Qué le dijo? Date prisa. O sea, no te detengas, no lo pienses. Si has subido allí ya sabes cómo bajar, pero ven pronto. Le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. Miren las dos palabras, date prisa, desciende. ¿De dónde tenemos que descender nosotros? ¿De dónde? Preguntémosle al Espíritu de Dios, ¿de dónde tenemos que descender? Porque es que esta palabra se está cumpliendo también en nuestras vidas. Aunque estemos en la gracia y estamos viviendo a Cristo, todos los días es una obra progresiva. ¿Por qué? Porque fuimos enseñados por la ley. Y Dios está permitiendo que desaprendamos para aprender. Y el que no quiera desaprender para aprender, le cuento que le da vuelta al asunto hasta que ya. Pero ¿sabe qué? Va a llegar el momento donde le tiene que rendir y donde nos tenemos que rendir. Y ese momento es más rápido, mejor, más pronto, mejor. Porque nos hacemos daño nosotros mismos, bueno, solo el Señor lo sabe, dice. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Nuevamente es necesario. Y el necesario era por la atmósfera espiritual que Cristo traía. Él era la salvación, Él era la vida, Él era el Salvador. Él conocía el corazón de este hombre, que para muchos no era acepto, pero para Él tenía propósito. Y tal vez lo que usted y yo hacemos, porque seguimos a veces gobernando en la carne. Hay una lucha, dice la palabra, ¿no? Entre la carne, la ley de la carne y la ley del espíritu. Pero entre más rápido descendamos de esa ley de la carne, más rápido va a gobernar la ley del espíritu. Y esa ley del espíritu es reposo, es gozo, es paz, es justicia, es amor. ¿Por qué? Porque viene de arriba, el que todo lo ve, el que todo lo conoce. Y pasa que Zaqueo le obedece. ¿Y saben qué? El Señor le estaba diciendo a Zaqueo, cuando lo miró, le dijo, Zaqueo, baja, que te voy a recobrar, que te voy a tomar para mí mismo, porque hoy vengo es por ti. Esa era la palabra en griego, quiere decir recobrar, recuperar la vista, recibir. ¿Sabe qué le iba a hacer el Señor a Zaqueo? Correr el velo, quitarle el velo para poder que le viera a Él como su Salvador, como su Señor, como su esperanza, porque él hasta ese momento no sabía que estaba buscando, solo quería verlo, pero el Señor sí sabía lo que iba a depositar en él. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Jesús sabía que había personas que necesitaban escucharlo, pero miremos las personas de alrededor. Eran fariseos, gentiles, pero ellos no miraban como estaba mirando Zaqueo. Zaqueo estaba mirando de una forma totalmente diferente. La esperanza. Había una esperanza en ver quién era Jesús y qué portaba Jesús, por todo lo que había escuchado de lo que hacía Jesús. Y tal vez Zaqueo no había escuchado su nombre en forma tan amable, porque es probable que en realidad los únicos que le llamaran por su nombre con amabilidad fueran los de su casa, porque para el resto él era un odiado, él era una persona repudiada, era una persona que no hacía el bien y no lo quería nadie, no lo querían sino los romanos porque le daba resultado, pero él no se sentía bien así. Y eso el Señor lo transformó. ¿Por qué? Porque el Señor entró a la casa de Zaqueo, entró a la casa, pero entró también a la vida de Zaqueo. La transformó, le enseñó
enseñó, le ministró. El Señor no solamente quería predicarle a Zaqueo, no quería predicarle un credo, una doctrina, una ley, Él no quería predicarle eso, Él quería predicarle la vida y compartirle quién era Él para que experimentara la transformación de su corazón en esa comunión. Y es allí donde nosotros somos realmente transformados, en esa comunión permanente. Porque la comunión se trata de dos, Él y yo. No hay más. Es una unidad indivisible, acuérdense, la unidad indivisible. Y Zaqueo, en el versículo 7 al 10, dice: Zaqueo renunció a su pecado. ¿Por qué? ¿Por qué renunciaría a su pecado? Porque fue transformado. Porque la luz de Cristo iluminó las tinieblas de su corazón. Es una separación entre lo que él había conocido hasta ese momento y lo que él estaba presentando. Esa lumbrera que alumbraría su camino todos los días hasta que él pudiese llegar a él, ya en forma definitiva. Pero la luz de Cristo hizo esa separación, y ese posar que el Señor le estaba brindando a Zaqueo era quedarse en un lugar, en un estado. Él quería transformarlo, él quería sacarlo de un estado de pecaminosidad a un estado de bendición, a un estado que solo la ley de Cristo y el Espíritu de vida en Cristo puede hacer en cada uno de nosotros. Porque la ley de Cristo es la única que te permite ver con los ojos espirituales. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Y él qué hizo? Zaqueo, ¿qué hizo? Vamos ahora hacia el texto. Ante esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Miren, todos tenían acceso a Jesús. Es más, lo tenían más cerca los que estaban caminando con él que el mismo Zaqueo que estaba por allá arriba, que no se sentía digno de mirarlo, tal vez de frente, y las dificultades no se lo permitían. Pero ninguno de ellos experimentó la transformación y la salvación, porque sus corazones estaban ocupados en otra cosa, murmurando, diciendo, señalando, hablando lo que veían sus ojos, pero no entendían el propósito que había de vida para este hombre. Hoy ha venido la salvación a tu casa, le dice el Señor. ¿Y qué dijo Zaqueo? El otro ahí. Entonces Zaqueo, puesto en pie, cuando él vio esa luz que le mostraba el corazón que tenía, y vio lo mejor que había frente a él, vio la ley, no, vio la gracia. Él estaba acostumbrando a ver ley por los hombres, porque esos hombres que impartían la ley ni siquiera la cumplían, pero la imponían sobre otros. Pero él vio la gracia salvadora, él vio la vida de Cristo, él vio la palabra hecha carne, él fue removido de un mundo de tinieblas a un mundo de luz, experimentó la gracia de Cristo. Y él, cuando entendió eso, se dio prisa. ¿Y qué le dijo? Y le dijo: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Cómo? Cuadruplicado. Este hombre era rico en gran manera. Pero ¿cómo había obtenido las riquezas? Extorsionando, robando, haciendo muchas cosas. Pero entendió mi vida. ¿Y qué dijo? Señor, yo reconozco mi pecado. Él reconoció su pecado. Él entendió quién era él delante de la majestad del Cristo que estaba enfrente. Y le dijo:
le devuelvo todo, cuadruplicado. O sea, nadie va a tener que decir, me robó, porque le restituyó. Él entendió gracia, entendió salvación, entendió perdón, entendió bendición, entendió libertad, entendió esperanza. Él fue sacado de una esclavitud y trasladado a la libertad en el Hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que hay una esperanza en nuestras vidas. No importa dónde está enquistado el corazón, no importa dónde se ha quedado el corazón, no importa. A los ojos de Dios es la única forma, y por la luz de Cristo, que nosotros podemos entender dónde se ha quedado nuestro corazón, porque a mis ojos yo soy perfecta, pero el Señor viene y nos desnuda y nos muestra, y entre más rápido entendamos, más rápido es el proceso de salud, de salvación, de sanidad, de bendición, de atención por la ley del Espíritu. Todo alrededor, en tu casa, en tu familia, en mi familia, la atmósfera va cambiando. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo va expandiéndose. No importa cómo está nuestra salud, no importa cómo estamos, pero nosotros estamos en la posición de hijos de Dios, hijos y herederos juntamente con Cristo. Amén. Este hombre experimentó la vida, este hombre fue transformado, este hombre pagó la deuda, y hubo uno que pagó la deuda por él, porque cuando se le reveló estaba experimentando la redención de Cristo, estaba experimentando la vida. Así que él experimentó, recibió, pero restituyó, entregó. Hay veces que experimentamos la redención, pero nos cuesta entregar, nos cuesta renunciar, porque todos no tenemos el mismo sentir, que dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál sentir? ¿Cuál sentir? El sentir de la vida, el sentir del Padre, el sentir de la unidad, de la unanimidad, el sentir de la confraternidad, el sentir de saber que yo necesito de ti, como decía el pastor hace 8 días, necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, yo necesito. Y todos nos necesitamos dentro del cuerpo. Porque es en el cuerpo donde sanamos. Es en el cuerpo. Es aquí, Señor, donde sanamos, donde podemos hablar libremente. Amén. Pero no para actuar como los judíos, que estaban señalándolo como pecador, pero ellos mismos no veían esa viga tan grande que tenían en sus ojos. Ellos veían esa mopita que tenía el ojito ahí de Zaqueo, ¿no? Y no es que Zaqueo no lo hubiese hecho, lo hizo, pero el Señor le quitó la culpa. El Señor pagó el precio del pecado por él. Y a su vez, Zaqueo restituyó a quienes había despojado. Hay una restitución que tiene que ser visible, porque si usted recibe, tiene que dar. Si usted recibe, tiene que dar. Recuerde eso, si usted recibe, tiene que dar. Y si no, se queda donde está, porque recibe lo de Dios. Pero si lo de Dios no tiene un fluir en su corazón, no tiene un fluir en su vida, no tiene un fluir a donde usted sabe que tiene que llegar ese fluir, se queda ahí. Zaqueo restituyó, Zaqueo entendió, Zaqueo se despojó, Zaqueo no creyó suyo ya nada de lo que le había pertenecido o de lo que él se había adueñado. Él lo entregó, y cuando lo entregó, Dios lo posicionó. Su vida no fue igual, su vida no fue igual, su vida no va a ser igual. Su vida, cuando usted reconoce el pecado, cuando usted reconoce lo que está haciendo mal, cuando reconocemos lo que nos está apartando de la completa bendición en Cristo y hacemos lo posible para descender el corazón, para obedecer, para actuar por medio de esa obediencia, el fluir de Dios será más rápido.
Eso es lo que tiene la iglesia detenida, porque está pensando solo en ella, está pensando solo en ellos. Y no entendemos que somos un cuerpo y que como cuerpo tenemos que fluir delante de Dios, porque para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido levantados, restituidos, establecidos, puestos, posicionados para entregar la verdad de Cristo. Y si esa verdad no se vuelve una realidad en su vida, se queda en palabras. Y si la verdad de Cristo se queda en palabras, usted no podrá fluir conforme al diseño eterno. Y tendrá en su corazón ese remolineo. Pero más rápida es la obediencia. Más rápida es la obediencia, y lo digo por experiencia. Yo he tenido que bajar. Y muchas veces, no teniendo culpa, pero me toca bajar. Y yo le digo, Señor, si tú me lo dices, yo lo hago. Yo lo hago, yo lo cumplo. Yo le decía a una amiga hace unos meses, más rápido he obedecido que desobedecerle a Dios. Cuando Dios me habla, yo corro y yo hago. Yo no me muevo. He aprendido a no moverme por lo que me dice el corazón. He aprendido a entender con el corazón de Dios para poder avanzar. No soy perfecta, pero me esfuerzo cada día en entender e inquirir en la verdad de Dios para mi vida. No es fácil, pero podemos hacerlo, porque el Señor le dijo en el versículo 9: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él es también hijo de Abraham. Le estaba notificando a los judíos, le estaba notificando a todos esos que estaban con el dedo así, que lo escondieran. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban diciendo de Él se estaba cumpliendo espiritualmente, por la obra y por la fe. Por la obra y por la fe. Por el accionar de Dios en esa mente, en ese corazón. Porque entendieron la vida, porque entendieron lo que produce la vida, porque entendió este hombre la realidad de Dios, la realidad de Cristo. Y ustedes y yo estamos llamados a esto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha abrazado, nos ha traído, nos ha sujetado por medio de su Hijo. Y la palabra dice en el asir de Dios. Recuerdan el asir que prediqué en la anterior también. Porque Cristo nos asió, así como Él fue asido por Dios para cumplir propósito. Y ese asir es mantenernos en un mismo pensamiento, es en un mismo sentir. ¿Cuál sentir? El de Dios. Es mantener la mente en la obediencia a Dios. Y eso es lo que Dios requiere de sus hijos: obediencia. Nosotros no podemos, porque es cierto que hay un corazón que es contrario al de Dios, pero hay un corazón que se está haciendo vida todos los días en nosotros, y es el corazón de Cristo. Ese carácter de Cristo tiene que ser más visible en nosotros. Menos de nosotros y más de Él. Menos de nosotros y más de Él. Menos de nosotros y más de Él. ¿Por qué? Porque ahí la vida se está haciendo continua, está fluyendo, está ministrando, está trabajando, está sanando. Nosotros estamos siendo transformados todos los días. Por eso el fluir de Cristo es continuo. Es continuo. Por eso también a algunos el Señor les está ministrando, les está llevando a recibir la añadidura, porque la añadidura tiene un tiempo. Y es en el tiempo de Dios, no en el nuestro. O sea que si es bendición lo que usted necesita, la bendición lo está habitando. La bendición nos habita. Pero pongámosle nombre a la bendición. Porque a veces es la bendición, le llamamos a lo natural, a lo material. Y escuchaba que decían cómo Dios está sacando, está exponiendo el corazón de muchos hombres que le llaman bendición a lo que poseen, pero no entienden que la verdadera bendición es Cristo. Y que si el carácter de Cristo no he visto en su vida y en la mía, estamos hablando de lo terrenal, no estamos hablando de lo eterno. Y lo eterno
eterno tiene que permanecer en nosotros porque ya fuimos asidos, comprados, llevados con Él a la vida de Cristo. Y esa vida se tiene que hacer visible, porque el apóstol Pablo lo decía, la cita que retomó el pastor y que el Señor viene hablando hace tiempo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, Filipenses. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Perfecto Él sí, pero perfeccionados ahora, porque todos los días estamos viviendo el perfeccionamiento. Sino que prosigo, y lo explicó de una forma hermosa. Prosigo, me alcanzo, me extiendo, me esfuerzo. Hay una acción de parte nuestra por ver si logro hacer así aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y el asir de Cristo Jesús lo vemos en Isaías 53, 10 y 11 y 12, cuando el Padre lo sujetó a padecimiento. ¿Para qué? Para que su alma fuera afligida, para que su alma experimentara los dolores y todo lo que vivimos aquí en la tierra. Pero como Él lo pasó, lo vivió, hoy nosotros estamos capacitados por medio de su Hijo para avanzar, para continuar, para caminar libremente. Porque no importa en el lugar donde yo estoy, es donde vive el Padre. Como los fariseos podían ver a Zaqueo de una forma, pero la gracia salvadora estaba llegando a su casa. Y eso era lo que Dios quería manifestar en aquel tiempo, quería enseñar, quería ser testimonio de esa salvación que Él iba a ejecutar allí en la cruz. Y ustedes y yo lo estamos experimentando cada día. Así que nosotros estamos destinados ¿a qué? A dar fruto. El fruto está asegurado. ¿Pero por medio de quién? Del Hijo. Rindiendo nuestro corazón al Hijo. Y miren, hay un versículo, Apocalipsis 3:20. Muchos de los que escuchan esto ya lo saben. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. O sea que todos los días hay un llamado que se está ejecutando espiritualmente sobre nosotros, sobre su iglesia. Esta palabra fue dirigida a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia que estaba quieta, tibia, decidiendo obedezco, no obedezco, hago, no hago. Y el Señor les dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, que estamos escuchando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo se llama eso? Comunión. Comunión. El Señor, como con Zaqueo, quiere tener una comunión contigo y conmigo. Amén. Ahora, la pregunta es: ¿pasará lo de Cantares? Cuando llegó el amado y le habló y llamó a la esposa, y cuando ella salió, yo anhelo que sí, anhelo que podamos escuchar ese llamado todos los días, anhelo que podamos abrir la puerta de nuestro oído y de nuestro corazón, porque el Señor está invitando a su iglesia todos los días. Él toca a la puerta, pide poder pasar para entrar. Y si Él entra, miren, el orden se va estableciendo, el orden en la familia, el orden primeramente en tu casa, la morada de Él, el orden familiar, el orden de lo que necesitamos que se ordene, de lo que está cojo. El orden de Dios entrará a tu casa y a la mía. El orden de Dios, porque Dios quiere compartir de su amor.
el tiempo íntimo con nosotros. La invitación es todos los días, Él está a la puerta. Somos nosotros los que tenemos que decidir si escuchamos o nos entretenemos en los agobios del mundo. ¿Tenemos oídos atentos o oídos dispersos? Oro para que sea atento, porque cuando escuchamos el Señor nos enseña y nos da los parámetros que necesitamos para continuar. La edificación es continua y yo no puedo ser un edificador de la vida si no es por testimonio. Recuerden que la iglesia primitiva hablaba, iba a casas, a las personas. Hoy nosotros estamos tratando de llegar a las personas igual. Nosotros estamos tratando de llegar con la palabra. Y sé que aún atendiendo a una persona, porque cuando la gente está allí, pastor, usted puede hablar, la gente no puede hablar, pero usted sí les puede hablar. Usted les puede compartir de Cristo, así sea con una pildorita. Cuando tú recibes una persona que vea la vida de Cristo en ti, cuando toma para hacer un presupuesto, que vea la vida de Cristo en él, así lo choque, pero que vea la vida de Cristo en él. Esa es la vida de Cristo fluyendo en nuestras vidas. Es el amor de Dios que quiere que nosotros seamos bendición para otros. El llamado es algo que cuando sucede transforma nuestro interior. Y necesitamos ser transformados por la vida. Necesitamos ser transformados por la vida. Les invito a ponerse sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por esta palabra, para que entendamos su llamado, porque cuando entendemos nada vuelve a ser igual.